En algún lugar del corazón de Jerusalén, bajo el sol abrasador de Medio Oriente, existe una explanada de piedra antigua que podría detonar la guerra más grande que la humanidad haya visto jamás. No estoy exagerando. Lo que está en juego no es un pedazo de tierra cualquiera, es el lugar más disputado del planeta. Un sitio donde tres religiones reclaman derechos divinos, donde cada piedra carga el peso de miles de años de sangre, fe y profecía. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, hay personas trabajando activamente para construir algo ahí. Algo que, según textos bíblicos escritos hace milenios, podría desencadenar los últimos días de este mundo tal como lo conocemos. Hablamos del tercer templo de Jerusalén. Para entender por qué este edificio tiene el poder de sacudir al mundo entero, necesitas conocer primero qué hubo antes, porque este no sería un templo cualquiera, sería la tercera versión de una estructura que Dios mismo ordenó construir. El primer templo fue levantado por el rey Salomón, hijo de David, aproximadamente en el año 957 a.C. El relato aparece en el primer libro de Reyes. Dios le dijo a David que su hijo edificaría una casa para su nombre. Y así fue. Salomón construyó un templo de una magnificencia que desafiaba toda descripción. Sus paredes interiores estaban revestidas de cedro del Líbano tallado y cubiertas de oro puro. Oro en las paredes, oro en el altar, oro en los querubines que custodiaban el arca de la alianza en el lugar santísimo. Según las escrituras, cuando los sacerdotes depositaron el arca dentro, la gloria de Dios llenó el templo en forma de nube, con tal intensidad que los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie. Ese templo no era solo un lugar de culto, era, literalmente, la morada de Dios en la tierra. Pero aquella gloria no duró. En el año 586 a.C., Nabucodonosor II de Babilonia arrasó Jerusalén. Sus ejércitos derribaron las murallas, incendiaron el templo y se llevaron todos los utensilios sagrados. El pueblo de Judá fue deportado al exilio. El profeta Jeremías ya lo había advertido. Dios permitió la destrucción porque su pueblo había abandonado el pacto y había adorado ídolos. La casa donde Dios habitaba fue reducida a cenizas y escombros. 70 años después, tal como Jeremías profetizó, el rey persa Ciro el Grande permitió a los judíos regresar y reconstruir su templo. Esdras y Nehemías lideraron el retorno. El segundo templo fue completado alrededor del año 516 a.C. Era más modesto que el de Salomón, tanto que, según el libro de Esdras, los ancianos que recordaban la gloria del primer templo lloraron al ver los cimientos del segundo. Pero este templo cumplió un rol central durante más de 5 siglos. Fue renovado y ampliado de manera espectacular por Herodes el Grande, convirtiéndolo en una de las estructuras más imponentes del mundo antiguo. Fue en este templo donde Jesús de Nazaret enseñó, volcó las mesas de los cambistas y pronunció una profecía que resuena hasta hoy. En el Evangelio de Mateo, los discípulos le mostraron a Jesús los edificios del templo, admirados por su grandeza. Y Jesús les respondió, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 40 años después, en el año 70 después de Cristo, las legiones romanas comandadas por Tito cumplieron esa profecía con una precisión escalofriante. Sitiaron Jerusalén, masacraron a sus habitantes y destruyeron el templo hasta sus cimientos. Flavio Josefo, el historiador que presenció los hechos, describió cómo el fuego consumió la estructura y cómo los soldados arrancaron las piedras una por una para recuperar el oro derretido. No quedó piedra sobre piedra. Exactamente como Jesús dijo, desde ese día, hace casi 2000 años, el templo no ha sido reconstruido. Y aquí es donde la historia se convierte en un polvorín. Hoy, en el lugar exacto donde se alzaron los dos templos, se encuentra la explanada de las mezquitas, conocida por los judíos como el Monte del Templo. Sobre esa explanada se levantan dos de las estructuras más sagradas del Islam, la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más santo del Islam, y el Domo de la Roca, construido sobre la piedra donde, según la tradición islámica, Mahoma ascendió al cielo. 1300 años llevan esas estructuras ahí. Para 1800 millones de musulmanes, ese lugar es inviolable. Pero para el judaísmo, ese mismo suelo es el sitio más sagrado de su fe.
La tradición judía enseña que fue ahí donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Fue ahí donde Salomón edificó la morada de Dios. Y es ahí, precisamente ahí, donde debe alzarse el tercer templo para que las profecías se cumplan y el Mesías venga, o regrese, dependiendo de a quién le preguntes. ¿Ves el problema? Dos religiones. Un mismo punto geográfico. Reclamaciones que se excluyen mutuamente. Y ambas dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias. No es teoría. En este momento existen organizaciones en Israel que se preparan activamente para la construcción del tercer templo. El Instituto del Templo, fundado en 1987, ha fabricado más de 70 utensilios rituales según las especificaciones exactas del libro de Éxodo. Tienen el altar, la mesa de los panes, las vestiduras sacerdotales e incluso la menorá de oro. Han entrenado a descendientes de la tribu sacerdotal para realizar los sacrificios. Incluso han trabajado en la cría de una vaquilla roja, un requisito descrito en la Biblia para la purificación. Según reportes recientes, candidatas viables ya han sido identificadas. Esto no es un grupo marginal, es un esfuerzo organizado, financiado y con creciente apoyo político. Ahora, hablemos de lo que dice la Biblia sobre este tercer templo. En el libro de Daniel se habla de un gobernante que hará cesar el sacrificio. Para que el sacrificio cese, primero tiene que estar ocurriendo. Y para que ocurra, necesita un templo. El apóstol Pablo, en Tesalonicenses, advierte que antes del regreso de Cristo se manifestará el hombre de pecado, quien se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿En qué templo se sentará? Si no existe templo, la profecía no puede cumplirse literalmente. Y en el libro de Apocalipsis se le dice a Juan, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Para millones de cristianos que interpretan estas profecías de manera literal, la reconstrucción del tercer templo no es una cuestión de si va a ocurrir, sino de cuándo. Y cuando ocurra, será la señal más contundente de que el reloj profético ha entrado en su cuenta regresiva final. Pero regresemos a la realidad geopolítica, porque la profecía y la política están a punto de colisionar. Cualquier intento de construir el tercer templo implicaría alterar el statu quo en el monte del templo, mantenido con dificultad desde 1967. Es un equilibrio frágil sobre un abismo. Romperlo tendría consecuencias inmediatas. En el año 2000, la visita de Ariel Sharon a la explanada detonó la segunda intifada, un levantamiento que costó miles de vidas. Ahora imagina lo que provocaría colocar la primera piedra de un templo judío en ese sitio. Los países musulmanes lo considerarían un acto de guerra. Irán, Turquía, las naciones del Golfo y organizaciones como Hezbollah y Hamas han declarado que la defensa de Al-Aqsa es una línea roja absoluta. Estaríamos hablando de un conflicto que podría arrastrar al mundo entero a una espiral de violencia sin retorno. Y sin embargo, hay quienes creen que exactamente eso es lo que está profetizado, que la tribulación descrita en el Apocalipsis requiere un templo en pie, que el caos que vendría no sería un error de cálculo humano, sino el cumplimiento inevitable del plan divino. Lo extraordinario de este tema es que no importa desde qué ángulo lo mires, la conclusión es la misma. El monte del templo es el punto de presión más peligroso del planeta. Un lugar donde la arqueología, la teología y la estrategia militar convergen en un solo punto geográfico de menos de 15 hectáreas. Hay una pregunta que queda flotando sobre todo esto y es quizás la más inquietante. Si las profecías sobre los dos primeros templos se cumplieron con una exactitud verificable, si Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra y así fue, si Daniel profetizó la destrucción del segundo templo siglos antes de que ocurriera, entonces, ¿qué nos dice eso sobre las profecías que aún no se han cumplido? El tercer templo no es solo un proyecto arquitectónico o un sueño religioso. Es para cientos de millones de personas la puerta de entrada al final de los tiempos. Y lo más sobrecogedor es que las piezas, una por una, lentamente, están cayendo en su lugar.